Voy a hablar un poquito sobre el tema de, bueno, la historia de nuestra colaboración. Ya estamos trabajando juntos con muchos investigadores, especialmente de Arequipa, desde hace 7 años más o menos. Y voy a hablar un poquito sobre diferentes proyectos que hemos realizado y que ya todavía son en progreso. Después voy a focusar un poquito nuestro proyecto más grande actual, que se llama Hybrid Urbanisms, y voy a hablar muy corto sobre el contexto del proyecto y también sobre las cosas que pensamos que son resultados, los resultados más importantes. Después también quiero hablar hoy día la primera vez sobre el futuro, porque este proyecto de Hybrid Urbanisms va a finalizar este año, entonces estamos pensando mucho sobre cómo podemos continuar con nuestra colaboración y también con nuestros temas de investigaciones. Y al final quiero hablar sobre una perspectiva para el futuro. Ya estamos muy avanzados con el proyecto de nuestro libro, con el mismo título de Hybrid Urbanisms, pero faltan unos pasos también, ¿no? Entonces está en progreso. Ok. mm, el primer tema, la historia de la colaboración. Nuestro primer proyecto de investigación hemos realizado en 2017 hasta 2019 y era una colaboración entre la KfW, que es un banco de desarrollo en Alemania, y mi colega Nina Gribert y yo estuvimos trabajando en la Universidad Tecnológica de Darmstadt en este tiempo y hemos colaborado la primera vez con la Universidad San Martín de Porres, con su filial sur en Arequipa. Y estuvimos trabajando, y ahora tengo que cambiar esto, sí, am, en el proyecto SEGE, que significa evaluar el desarrollo de ciudades en un modo más holístico. Y el tema de este proyecto era la evaluación de prácticas de desarrollo urbano en las ciudades secundarias. Hemos trabajado la primera vez en el Perú, en las ciudades de Arequipa y en Trujillo, pero también hemos hecho investigaciones en campo en Ghana, en Costa Rica y en Etiopía, en Indonesia. Y todo esto ha estado un proceso muy corto gracias al programa del banco, porque ellos nos han dicho que quieren resultados para su informe de evaluación, que ahora es el producto de este estudio, pero también muchos de los resultados de este estudio son exclusivos para el KfW. Entonces, este proyecto solo ha estado como un primer paso y con resultados muy limitados, la verdad, en el contexto de nuestras investigaciones. El segundo proyecto, el proyecto más grande y el proyecto actual, es el proyecto de Hybrid Urbanisms, que está finalizando, como dicho antes, en 2024. Y voy a hablar sobre los temas de esta investigación más tarde, pero solo quiero decir en este momento que es una colaboración entre la DFG, que es la comunidad de investigación alemana, que está financiando este proyecto, y es una colaboración otra vez con la Universidad San Martín de Porres en el filial sur y la Universidad Tecnológica de Brandenburgo en Cottbus, que está una ciudad en la periferia de Berlín, aquí en Alemania. Y hemos trabajado en 3 asociaciones de pueblos jóvenes en Arequipa y en Sunyani, una ciudad secundaria en Ghana. Hemos trabajado también en 3 barrios más o menos nuevos de esta ciudad. El tercer proyecto de colaboración mm, y el proyecto más reciente es nuestra Summer School, Escuela de Verano, en 2023, con el título Practicing Interdisciplinarity in Planning and Design of Secondary Cities. Este proyecto ha estado algo muy importante para nosotros, para todos nuestros socios en Alemania también y en Perú, porque es un poquito más de un intercambio en una dimensión un poquito más largo y un poquito más inclusivo también, en un modo que
Estuvimos en un equipo de docentes muy grande, de 10 docentes de Alemania, de Perú, de Ghana. Hemos colaborado, hemos discutido mucho, pero también hemos invitado a 30 participantes a esta escuela de verano, que son estudiantes del nivel bachelor y master, pero también profesionales de arquitectura, de planificación y investigadores jóvenes también. Y hemos trabajado juntos más que una semana en tópicos de desarrollo en las ciudades secundarias y para pensar también sobre el tema de interdisciplinaridad, especialmente entre las ciencias sociales y las ciencias de planificación y arquitectura, para tener nuevas ideas, especialmente para las periferias de ciudades secundarias y sobre el tema de informalidad también. Hemos publicado un newspaper sobre esta escuela de verano. Esto se puede descargar en nuestra página web que se llama hybridurbanisms.com y es completamente gratis y es como muy bien para tener una idea sobre nuestro trabajo, pero también sobre el evento de esta escuela de verano. Entonces, el próximo punto en mi agenda es hablar un poquito sobre el proyecto de Hybrid Urbanisms. Y estoy pensando que no tiene mucha razón hablar sobre esto en un modo muy grande, pero al menos para tener una idea general sobre el tema. Estos son nuestras tesis o argumentos principales. Am, Tenemos el discurso sobre en el Global Sur, en particular las formas informalizadas de desarrollo urbano todavía se consideran a menudo problemáticas, mientras que los enfoques de planificación formalizados en las infraestructuras en red son preferidos por los actores del espectro de la planificación formal. Entonces tenemos este dualismo entre el formal y el informal y tenemos la pensamos que esto es problemático en muchas veces, especialmente en marginalizar lo que tiene como el framing de ser informal. En este contexto, la investigación crítica actual se centra en los procesos de autoconstrucción, esto es un tema, y en las prácticas represivas de la producción urbana informalizada. Entonces, teóricamente y concepcionalmente, en nuestro proyecto, entendemos tanto lo informal como lo formal como productos de procesos de producción social que se negocian en conflicto utilizando diferentes capitales, y con capital hablo sobre algo en el sentido de Pierre Bourdieu, que dice que el capital puede ser recursos económicos, pueden ser recursos sociales, redes sociales, pueden ser recursos simbólicos, por ejemplo, o culturales del hábito, ¿no? Entonces, pueden ser diferentes cosas, pero siempre es un conflicto sobre cuál es formal, cuál es informal, cuál es legal, cuál es ilegal, cuál es problemático, cuál no es problemático, todas estas cosas. Así como un dualismo se convierten en parte integrante de muchas prácticas y estructuras de la producción urbana. Entonces, no solo es sobre estos aspectos sociales, pero también sobre la relación entre el social y lo material, la materialización de planificación de desarrollo urbano. Cuestionamos esta realidad y, en consecuencia, nos preguntamos cómo funciona su interdependencia entre lo formalizado y lo informalizado y cómo afectan las configuraciones individuales de estas dos partes al desarrollo urbano y a la calidad de vida, especialmente de las personas marginadas, ajá, de las ciudades del sur global. Nuestro objetivo es superar el dualismo asumido y a menudo practicado y conocer mejor la compleja realidad del desarrollo urbano. Entonces, lo que decimos es que estas interdependencias siempre son muy individual,
Y esto significa que entender cómo está construido este dualismo siempre significa entender mejor cuáles son las diferentes posiciones de diferentes actores, cuáles son los capitales de cada actor y cómo está negociado el poder de cómo construir una realidad de desarrollo urbano. Esto es un poquito sobre la operacionalización. Al primero tenemos un foco, que son las infraestructuras de agua y movilidad. Y esto estamos investigando en barrios residenciales relativamente nuevos, 10 años, 20 años o menos, y fuertes indicadores de desarrollo y calidad de vida significa para entender mejor cómo está desarrollando una asociación, un pueblo nuevo, joven. Es muy importante entender cómo funciona la distribución de infraestructuras, especialmente de agua y movilidad. Estamos usando el concepto de Delivery Configurations, mm, que es un concepto de Olivier Desadon, y Sylvie Jacquelin ahora está trabajando mucho con este concepto y se centrarse tanto en la producción material como social de las infraestructuras. Entonces, este concepto entiende no solo el parte técnico de una infraestructura es relevante, pero también está preguntando cómo se ha realizado esto en negociaciones sociales, en la arena política, en documentos de planificación, todo esto. Usamos una comparación multiescalar en 4 diferentes niveles que reflejan la rica plenitud de complejidad de la vida urbana en diferentes contextos, ¿no? Entonces decimos que una comparación siempre es algo bastante complejo, pero hacerlo en diferentes niveles ya está añadido a esta complejidad, pero también así es la realidad. Entonces trabajamos con estos diferentes niveles y siempre preguntamos también en un modo crítico cómo se puede, ¿cómo se dice en español? Cómo se puede conectar los diferentes niveles de comparación para tener los mejores resultados. Estamos trabajando con la comparación entre Arequipa y Sunyani, entre las diferentes infraestructuras de agua y movilidad. También tenemos la comparación entre los diferentes barrios o asociaciones, pueblos jóvenes en las ciudades. Ellos tienen características diferentes también. Y trabajamos con diferentes perspectivas y usamos los términos de building and dwelling. Y con building adresamos la perspectiva de las personas que trabajan profesionalmente en estos procesos de desarrollo de las infraestructuras. Y con dwelling estamos adresando a estas personas que viven en estas situaciones, que viven en los pueblos jóvenes y también, claro, están trabajando en producir estas infraestructuras, pero en un modo privado y no como profesionales que en muchas veces no viven en estas zonas. Pero ya sabemos que esto ya es problemático también porque no siempre hay esta diferencia, este dualismo entre las personas en estas dos perspectivas. Los métodos y el material que usamos, trabajamos en campo. Am, es un trabajo cualitativo, en muchos casos también etnográfico. Y trabajamos en las 3 asociaciones y barrios en Ghana. Yo estaba trabajando 3 meses en Arequipa en 2022. Hemos trabajado con notas de campo, con entrevistas, también con entrevistas como walk-along. Hemos trabajado mucho con fotografía, también con autofotografía de las personas que viven en las zonas. Trabajamos con mapping, cartografía y recogida de artefactos también, que son a lo mejor documentos de planos, ¿no? Todo esto, pero también contratos de las asociaciones y todo esto. Y esto, súper corto, son unos resultados del proyecto y también es
una idea sobre un argumento cual es como interesante cuando están comparando los casos de Arequipa y de Sunyani. Mm, en Arequipa tenemos el tema de comunidad de autoconstrucción, la coproducción de infraestructuras en las faenas de las asociaciones, por ejemplo. Y nuestro argumento es que cuando es más incierta la conexión en las redes municipales, es más probable y elevado que se usan sus propios recursos para la producción de infraestructuras. Y esto es muy importante porque en los pueblos jóvenes el suministro demostrable de infraestructuras centrales es un requisito previo para la formalización de las propiedades. Eso provoca una fuerte demanda de estos servicios y frena las soluciones híbridas. Lo que quiero decir es, hemos visto en las dos infraestructuras, agua y movilidad, en todas las tres asociaciones, que todos están esperando al Estado para ayudar, apoyar en construir calles, en construir sistemas de agua, pero al mismo tiempo, claro, necesitan estas infraestructuras para vivir en las zonas. Entonces, hay mucha presión al Estado para conectar los barrios, las asociaciones a la red, pero también están buscando a sus soluciones alternativas y cuando está más incierta que viene este servicio del Estado, son más creativas y hay más inversiones en diferentes sistemas. Y esto parece algo muy obvio en el contexto de Perú, pero es interesante cuando está comparado al caso en Sunyani, en Ghana. Por ahí la privatización y centralización, hay, por ejemplo, el agua y la movilidad están en gran parte en manos privadas y no hay control del Estado al mismo tiempo. Los barrios tienen sus propias estaciones para la compra individual de agua. Esto se puede ver en el segundo foto, bajo. El transporte local también se controla a través de centros organizados de forma privada. Entonces, en el centro, pero también en los diferentes barrios, se puede encontrar, estos no son casas, pero edificios pequeños, se puede verlo en el primero foto. Y estos son edificios privados de personas, de compañías pequeñas que ofrecen servicios de taxi, quiero decir, ¿no? Movilidad en coches o en um, motocicletas, no sé la palabra correcta. Y estos servicios son privados y no son organizados por el Estado. Y esto se pasa porque no hay mucha confianza en los servicios del Estado. Los proveedores estatales de agua se perciben como poco fiables. Aumenta la tendencia de invertir en alternativas privadas, por ejemplo, bombas de agua, para tener el servicio. Esto se puede ver en el tercero foto, que está el sitio de una construcción para un red de agua al lado de una escuela pública en la ciudad. Y por ahí han empezado de construir un sistema para conectar esta escuela, pero en el proceso han cancelado el proyecto y la escuela no tiene agua entonces. La escuela ha empezado de construir su propia bomba de agua para tener agua para la escuela. Y esto solo es un ejemplo para ver que por aquí el sistema o la gente en la ciudad está muy independiente de los servicios del Estado porque desde el primer momento han dicho que no tenemos confianza en el Estado, no tenemos la necesidad de estar conectado con el sistema del Estado. Entonces vamos a buscar soluciones permanentes
para tener todos los servicios básicos disponibles. Y estas dos cosas en Arequipa y en Sunyani para nosotros son ejemplos muy buenos para hybrid urbanisms, porque se puede ver que la relación entre las prácticas del Estado y las prácticas de la gente que vive en las asociaciones, en los barrios, son relacionadas directamente, ¿no? Es como estas prácticas de los vecinos son consecuencias de lo que hace el Estado o lo que no hace el Estado, de, del modo de si el Estado es algo para confiar o no. Entonces, para nosotros esta idea de hybridity significa que hay una relación directa y se tiene que ver cómo está esta relación, cómo funciona esta relación para entender mejor cuáles son las prácticas y por qué las prácticas en un sitio pueden ser muy diferentes o similares al otro sitio. Y esto es un resultado un poquito para mostrar lo que hace Hybrid Urbanisms. Ok. El próximo punto de mi presentación son perspectivas para el futuro de nuestro proyecto. Ya trabajamos, como he dicho, 7 años y juntos en diferentes colaboraciones y ahora pensamos cómo continuar. Y estamos en el proceso de aplicar para diferentes proyectos. Uno va a ser el proyecto de Citrasec y es un proyecto como resultado de un call del Ministerio de Educación y las Ciencias de Alemania. Y el call se llama Cooperación a largo plazo en investigación y innovación con Latinoamérica. Y ya está finalizado nuestra aplicación porque el deadline era el 29 de febrero y estamos pidiendo fondos para crear una red de investigadores para generar nuevos proyectos de investigación en colaboraciones alemanes peruanos y más tarde con otros países en Latinoamérica también. Y una cosa buena de este programa y de esta oportunidad es que podemos crear una oficina oficial de esta red en Arequipa, en la Universidad San Martín, incluido un puesto de personal científico completo y más tarde esperamos que también un instituto de investigación. Y también esperamos que tenemos fondos para viajar y hacer investigaciones y trabajamos con 8 instituciones, la Universidad San Martín, la UNSA, la Católica, Grade, Urbeslab y en Alemania la BTU, nuestra universidad, el Centro Helmholtz de Investigación de Medio Ambiente y el Centro Leibniz de Investigación Social en el Espacio. Y colaboramos con 43 investigadores y más que 50% de estos son mujeres, más que 70% de estos son investigadores jóvenes. Entonces yo pienso que esto es una iniciativa genial y yo espero que tenemos éxito con esto. El segundo proyecto que estamos trabajando ahora es una aplicación para la Volkswagen Stiftung, la Fundación Volkswagen. El cual se llama Perspectivas sobre la riqueza, los efectos de la riqueza. Y en esto todavía estamos trabajando. El deadline es el 8 de mayo y estamos buscando para socios también. Entonces, por eso también estoy presentando esto. Y este proyecto investiga comparativamente la producción de infraestructuras en comunidades ricas de ciudades secundarias de Ghana, Perú y también en Alemania. Y se centra en las transformaciones socioecológicas otra vez, analizando las repercusiones de la riqueza. Y son dos cosas que nos interesan. Queremos mostrar las prácticas y el potencial de las innovaciones socioecológicas en el contexto de la riqueza. Y queremos investigar los efectos del desarrollo desigual y fragmentado entre las comunidades ricas y las pobres en recursos para las ciudades secundarias. Entonces, esto es algo que ya estamos construyendo
para tener otra opción para continuar las investigaciones. Y el tercero, muy, muy corto, eso es más una idea en este momento y vamos a empezar con este proyecto después de la aplicación para Volkswagen. Y se llama algo como Continue Building Hybrid Forms of Urban Development Against the Backdrop of Social Ecological Transformations. Y esto es una continuación de Hybrid Urbanisms, ¿no? Y ahora queremos pensar sobre estas comunidades, estas asociaciones, partes de la ciudad, que ya tienen sus títulos de formalización, ¿no? De propiedad, y ahora piensan sobre cómo continuar, desarrollar sus lotes, cómo continuar a construir la ciudad y cuáles son las opciones o oportunidades también para cambios socioecológicos otra vez en este contexto. Sí, y ahora el último parte, ¿ya? Quiero hablar un poquito sobre el proyecto de libro, que también es una perspectiva para el futuro del proyecto, ¿no? Pero ya está muy avanzada. El título, ahora trabajamos con este título, Hybrid Urbanisms and Secondary Cities of the Global South, Insights from Urban Planning and Infrastructure Delivery in Ghana and Perú. Y los discursos que tratamos en este libro son varias. El principal y claro, más importante para nosotros también es el contexto de hybrid urbanisms, formas híbridas de desarrollo urbano. Ya he intentado explicar esto un poquito mejor. Otro objetivo de la investigación es la producción de infraestructuras y tenemos casos de agua y movilidad en el libro y hablamos también sobre planificación urbana. Tenemos otro contexto adicional que son las ciudades secundarias en Ghana y en Perú. Y nuestro argumento es que estas ciudades muchas veces tienen poca atención en el contexto de investigaciones, porque la mayoría de las investigaciones se centra en las ciudades super grandes, en las ciudades capitales, en las ciudades primarias. Pero nosotros decimos que las ciudades secundarias tienen un potencial muy grande como laboratorios de innovación, pero también como, claro, centros de la economía, centros de servicios, de infraestructuras. Entonces también son importantes, pero tienen su propia lógica. Y no se puede decir que, ok, en Lima funciona así, entonces en Arequipa o en Chiclayo o en Trujillo funciona en el mismo modo. Entonces esto también es un argumento del libro. Los contributores del libro usan metodologías muy, muy diferentes. Tenemos análisis cuantitativo, cualitativo, mapping, cartografía, estudios etnográficos, análisis de literatura y de discursos. Entonces tenemos una variedad muy grande y esto también es un argumento central de Hybrid Urbanisms, que se puede incluir este concepto o aplicar este concepto usando diferentes métodos sin problemas. Am, Tenemos dos discursos muy importantes más. Uno es para la idea de crear una teoría independiente de ciudades del sur global. Y eso es una idea que, claro, viene de la crítica, que en muchos casos esas teorías que ya existen sobre ciudades son creadas en el global norte y normalmente solo reflejan a esta realidad de ciudades en el global norte. Esto se tiene que cambiar. Entonces, la idea es de contribuir en este proceso. Y un argumento más es el discurso metodológico. Y hay mucha nueva literatura, especialmente de Jennifer Robinson y otros, que habla sobre nuevas ideas para métodos y también para conceptos para comparar entre ciudades. Y esto conectado con esta idea de crear una teoría para ciudades del sur global,
Entonces también queremos contribuir en estos dos discursos con nuestro libro. Mm, Aquí un poquito más sobre el proceso de trabajo y de la publicación. A la izquierda, los puntos que ya hemos hecho. Entonces, los abstracts de los capítulos se presentaron en mayo y la propuesta del libro hemos finalizado en el verano de 2023. En septiembre del año pasado y en enero de este año, todos los autores pudieron reunirse en taller de autores en Arequipa y en Sunyani, respectivamente, para debatir los términos de conceptos clave del libro y también para presentar el estadio de sus trabajos individuales. Los first draft de los capítulos hemos recibido en febrero de este año. Esto es el estado actual y estamos muy felices que ahora tenemos todos los capítulos en el first draft, en la primera versión. Y ahora serán revisados dos veces. Una vez por los editores del libro, yo y mi colega Nina Gribert, y por un cross-country review, un review entre países en la que cada autor revisa una contribución apropiada del otro país. Entonces buscamos, claro, a temas que funcionan muy bien juntos y queremos que cada autor he leído un capítulo al menos del otro país y también para conectar los capítulos un poquito, ¿no? Para crear links entre los argumentos que se tienen en el contexto de Arequipa y de Ghana. Tras el review, y esto es en el futuro, pero todo en este año, los autores vuelven a trabajar en sus capítulos. Si es necesario, realizamos una segunda ronda de revisiones también por los editores. En septiembre de 2024 vamos a enviar el manuscrito a Routledge y Routledge va a hacer otro review de todo el libro. Y en el caso mejor, y eso espero que va a ser la realidad también, vamos a publicar el libro en 2024, al final del año, en la serie Routledge Studies in Urbanism and the City. Y esto ya es el último parte de la presentación. A Table of Contents. Se puede ver que el libro tiene dos partes grandes y una parte más pequeño. Y una introducción que va a presentar el concepto de Hybrid Urbanisms, ahí va a presentar todos los capítulos del libro. Mm, y después tiene dos partes grandes, uno sobre el tema o el contexto de Ghana, el segundo parte sobre el contexto de Perú, y el tercero parte más pequeño sobre la idea de comparar en el contexto de Hybrid Urbanisms con dos capítulos que están comparando una vez los dos casos de nuestro proyecto, Hybrid Urbanisms en Arequipa y en Sunyani. Y el último capítulo, que es más una comparación entre todos los capítulos del libro y cómo se puede utilizar todo lo que hemos hecho en los capítulos para el contexto de Hybrid Urbanisms y para todos los temas que he mencionado en estos conceptos y discursos centrales para el libro. Sobre el parte 2 no tengo que decir mucho porque tenemos presentaciones sobre esto. Quizás solo unas palabras sobre la estructura general. Cada parte, el parte 1 y 2, tienen como una introducción, que es más algo que dice cómo funciona el contexto de desarrollo urbano, cómo funcionan las políticas de infraestructuras. Y después tenemos capítulos que concentran en sistemas de planificación, en regulación, en las leyes en el contexto de planificación y infraestructuras. Después tenemos capítulos sobre los actores centrales de estos dos temas y cómo negocian las realidades del desarrollo en las ciudades. Y los últimos partes siempre negocian más la perspectiva local en los microcosmos
de los vecinos, por ejemplo, ¿no? También están negociando prácticas de am, resistencia, ¿no? De coproducción. Entonces tenemos estos tres niveles y en el contexto de Ghana se puede ver que tenemos muy claro, tenemos una introducción, tenemos casos que son más sobre los actores, más sobre las prácticas y cuando tenemos, por ejemplo, el capítulo de Unregistered Trucks and Floating Drivers en Urban Ghana, es más sobre estas prácticas de coproducción, pero de resistencia, de conflictos, ¿no? Entre, aquí se dice, legality and informality. Entonces, estos son los tres argumentos o los tres niveles diferentes que estamos adresando en el libro. Sí, esto ya es mi presentación. Muchas gracias. Otra vez un perdón muy grande si no me entiende bien en algunas cosas, pero si hay preguntas, por favor, solo me preguntan. Un segundo. Gracias, Cristian, por la presentación. Vamos ahora con las presentaciones de Jessica, Mateo y Catherine y luego tendremos una ronda de preguntas. Eso sí, siempre sería la presentación, introducción al sistema de los híbridos. Yo voy a presentar el capítulo que escribí para ese libro, pero que está alimentado de trabajo que yo venía haciendo desde ya hace tiempo. Y sin embargo, mi invitación a ser parte de ese libro me sirvió para relacionar desde la perspectiva de la planificación, cómo es que el sistema de planificación mismo permite, mejor dicho, forma un campo legal híbrido donde es fácil aplicar otro tipo de regulaciones que terminan, digamos, debilitando bastante la planificación peruana, ¿no? El capítulo lo he titulado en español Marcos de planificación bajo presión, un análisis de la legal del sistema de planificación peruano. Ese es el resumen del capítulo, son capítulos relativamente cortos, pero básicamente lo que en ese resumen trato de explicar brevemente es que dentro de un sistema de planificación, que es básicamente regulatorio como peruano, la lógica es que la idea de la regulación sea coherente, estable y sólida, que no se boicotea. ¿Sí? Sin embargo, en este sistema de planificación regulatorio, la versión peruana, se incluye una serie de excepciones de planificación que abren paso a que toda la lógica de la formalización de la propiedad entre y sea legal, ¿no? Entonces, en esta manera de incorporar este tipo de que es el segundo tipo de legislación, de formalización, tome ventaja de esas inconsistencias y contradicciones internas, hace que se fomente la autoproducción del espacio urbano, y configure una hibridez legal en la planificación, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo he encontrado son tres tipos de incoherencias y contradicciones: el tipo conceptual, operativo y aplicativo del sistema de planificación, que puede explicar de alguna manera porque, digamos, desde el punto de vista legal, no es tan complicado aplicar toda la lógica de la formalización, ¿no? Y en esta aplicación, como es una planificación, pues, termina siendo debilitado y muchas veces desplazado, ¿no? Por otro tipo de lógicas. Entonces, el capítulo tiene 5 partes: una introducción donde explico el problema que estoy investigando. También hay una referencia a la literatura que he utilizado para este análisis. Luego hago una pequeña descripción de cuál es el estado
de las ciudades digitales peruanas, según el Sistema Nacional de Centros Poblados, ¿no? Es basado en esa literatura, que significa 8 ciudades secundarias en segundo nivel. Y cómo se hace planificación o cuál es el estado de la planificación en esas ciudades. Luego también explico, porque entiendo que este es un libro que va a tener un alcance fuera de Perú, fuera de Latinoamérica, entonces es importante explicar cuál es el sistema de planificación peruano, su lógica y dónde entra la formalización en esa lógica, para terminar explicando cómo las consistencias sectores operativas y aplicativas dan forma a esta hibridez legal, ¿no? Termino con unas conclusiones finales. El capítulo ha sido informado por 2 corpus de literatura. Básicamente, ¿qué es lo que qué es lo que se entiende sobre manifestaciones híbridas en la práctica híbrida de la planificación urbana en países en vías de desarrollo, ¿no? El concepto de hibridez en planificación ha estado presente ya desde hace algunos años y tiene diferentes acepciones, ¿no? Básicamente, por ejemplo, Gustave lo ha estudiado desde la perspectiva de cómo la planificación como un mecanismo de represión en el contexto palestino-israelí. Entonces es una investigación súper interesante y explica cómo la planificación, al convertirse en un instrumento híbrido, permite el abuso del sistema y la represión, la exclusión de comunidades no judías, ¿no? También están los trabajos de Hughes, también me he basado en el trabajo de Giordelli, que habla sobre digamos, quiero por aborda la idea de que la planificación es 100% formal, o sea, es decir, que el hacer planificación nos estamos pegando a la legalidad es una idea que ni siquiera se desarrolla como tal en países desarrollados, que en realidad la planificación es una práctica que combina legalidades, ilegalidades y prácticas ilícitas, ¿no? Entonces, no hay sistema 100% puro, ¿no? Y esto Giordelli y algunos autores también lo desarrollan de manera magistral. Y también el trabajo de Cristian y Nina, Rosina Gibran, que han propuesto las ideas sobre cómo se manifiesta en las prácticas la hibridez, ¿no? Las prácticas de producción, estructura y planificación. A esta literatura se le ha acompañado una literatura de los regímenes de excepción, la planificación, y que tiene que ver con todos esos mecanismos que nacen en el mercado para, digamos, de alguna manera abrir el espacio a la inversión privada y, por un lado, entonces se suspende la aplicación de algunas normas urbanas, planificación de construcción para dar paso a facilitar esta inversión, en teoría temporalmente, ¿no? Es una suspensión temporal, pero como lo vemos en Perú, es una práctica de larga data establecida, no es temporal, es ya permanente. Y la segunda es cómo estas suspensiones temporales lo que terminan haciendo es establecer la excepción como norma y lo que están favoreciendo es el derecho individual a la propiedad, pero dejan de lado todos los derechos colectivos, que es lo que en teoría la planificación defiende, ¿no? O custodia. Entonces, el propósito de este capítulo es examinar cómo las normativas y procedimientos de formalización de la propiedad aprovechan las inconsistencias internas del diseño del sistema de planificación peruano, allanando así el camino para la autoproducción sostenida e ininterrumpida del espacio urbano, ¿no? Entonces, va un breve resumen del estado de las ciudades y la descripción del sistema de planificación, su evolución y de formalización en Perú, y me enfoco ya en las acciones de hibridez. La primera, de tipo conceptual, nace según el análisis de qué lugar ocupa la noción de derecho de propiedad, ¿no? En el sistema de planificación. Entonces ahí hay una contradicción. Discursivamente, el sistema de planificación en su versión actual, o sea, la llamada reforma, pero en realidad no es una reforma, pero digamos,
después del 21 que aparecieron nuevas normativas, lo que se quiere proteger exclusivamente es el derecho a la ciudad, donde el derecho a la propiedad es uno de los derechos dentro de ese gran derecho a la ciudad. Sin embargo, cuando uno lee más a detalle toda la parte inicial de las políticas y las normas, en realidad lo que se denomina ciudad, en realidad lo que está protegiendo es un conjunto de derechos sobre las libertades individuales, como la propiedad, el acceso a la vivienda, el equipamiento, la defensa de los derechos tribunales, ¿no? Y no se desarrolla qué derechos colectivos forman parte de este derecho a la ciudad, ¿no? Entonces, y digamos, esta ruptura lo que hace, digamos, se consolida con una propuesta de mecanismos de planificación que están todos preocupados por defender y promover el derecho a la propiedad privada. Y no hay ninguno que promueva, defienda, proteja los derechos políticos, ¿no? Entonces, cuando se abre se rompe el sistema de esta manera, conceptualmente es contradictorio los derechos que protege, entonces, cuando viene la política de formalización, que básicamente lo que busca es crear propietarios individuales, entra perfecto. O sea, no tiene ninguna contradicción, ¿no? Calza muy bien, conceptualmente bien. Desde el punto de vista operativo, es la incorporación de excepciones de planificación dentro del sistema. Entonces, en un sistema regulatorio, por naturaleza, donde tiene como principal mecanismo la zonificación funcional, ¿cuáles son los prerequisitos para que esto funcione? Están basados en las ideas weberianas de burocracia, ¿no? En donde hay un sistema estable, todos cumplen las normas, hay mecanismos de control y de sanción, y etcétera, que es lo que los gobiernos locales no tienen en Perú. Y hay una ingenua creencia de que con la promulgación de leyes y existencia de sanciones y penalidades se va a hacer un control urbano efectivo, ¿no? Y se van a abandonar las prácticas corruptas. Entonces, es ingenuo en realidad creer eso, ¿no? Entonces, se justifica, en este sistema de zonificación se han incorporado dos mecanismos dentro de las leyes de planificación que buscan flexibilizar los planes para adaptarlos a los rápidos cambios. Esa es la justificación que dan, ¿no? El primero es el mandato de actualizar, al menos una vez al año, los planes vigentes, entonces ahí se pueden hacer todas las modificaciones que uno quiera y todo un sistema de procedimientos para modificar la zonificación también a pedido. Y es bien fácil lograr cambios de uso, sobre todo de suelo no urbano o urbanizable a urbanizable o urbano, en donde entra digamos, aprovechan bastante las primeras etapas de formalización para lograr esos cambios de significación y vamos a allanar el camino hacia la formalización. La tercera es los mecanismos, como conocerlo acá, tercer tipo de mecanismos que tiene que ver con, que toma ventaja del enfoque físico del sistema de planificación peruano, ¿no? Todos los problemas de política que resuelve la Política Nacional de Vivienda y normas aledañas se plantea en términos físicos, ¿no? Malas condiciones de vida, buenas condiciones físicas, infraestructurales de vida, ¿no? Entonces, como respuesta se da mejorar la estructura y las condiciones físicas de desarrollo urbano. Para eso se refuerza con que la materia de planificación se enfoca en el nivel de lote de cada edificio individual, porque está defendiendo los derechos individuales de cada propietario, me tiene lógica ahí, pero no reconoce unidades mayores de que la planificación tiene que hacer, o sea, tiene que ir en conjunto, no solamente unidades, sino todo el conjunto, porque la suma de unidades no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, como esta normativa se aplica individualmente de forma aislada, todo lo que tiene que ver con espacio, conurbación urbana, tejido urbano, no se considera. Entonces, todo lo que viene a alimentar el funcionamiento de una ciudad en conjunto, como son estructuras troncales, sistemas mayores, etcétera, viene a posteriori y se impone y no funciona bien, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La formalización no demanda, digamos, cumplimiento de normas específicas, obviamente, pero termina cumpliendo con normas de habilitación urbana que da el Reglamento Nacional de Construcciones para poder acceder a servicios básicos para lograr luego la posesión y ahí empieza todo el proceso de formalización. O sea, la formalización lo que hace es obedecer normas de tipo físico que se dan a nivel individual
que están, digamos, sancionadas positivamente dentro del sistema de planificación y abre la puerta para todo el proceso. Entonces, para terminar, se discute si es que el sistema de planificación reformado ha sido realmente una reforma o es más una ampliación de normas que no existían, que se han promulgado. Se habla sobre las maneras de explotación de estas inconsistencias para implementar claves, etapas claves de la formalización y se pone en cuestión el doble discurso, ¿no?, del sistema de planificación peruano, ¿no? Para terminar, preguntándonos qué se necesita para emprender una verdadera, real reforma del sistema de planificación peruano. Con esto termino, le doy paso al siguiente ponente, a Mateo. Eh, y entonces, bueno, voy a hablar es un capítulo que estoy coescribiendo en realidad con Jessica de Sección. El título, bueno, en español del capítulo es La reforma del transporte urbano y la consolidación del sistema de transporte en ciudades peruanas. Pero el tema es centrar esta reforma del transporte que ha venido dándose en varias ciudades, en realidad, no solo en América Latina, pero en el caso de Lima y Arequipa. En el caso de Lima, yo voy a hablar un poco, un segundo, si me refiero. Ya, pues hablando de que nuestro capítulo es sobre las reformas de transporte en Lima y Arequipa. Un segundo voy a explicar qué es el transporte, pero podríamos indicar que en Lima empieza por un sector del 2010 con la inversión metropolitana, 11 con el metro y luego con el guía. Más que eso, a la reforma integral, un intento de reforma integral del transporte que empieza más bien en 2003. Decimos 10 años, 11 años en Lima, y en el caso de Arequipa, esta empieza a implementarse en 2019. Y lo que se ve en la imagen son dos unidades de transporte ya del sistema nuevo reformado. Vamos a ver que está reformado a medias, pero ya hay nuevos sistemas. ¿A qué me refiero con reforma del transporte? Ese paso de un sistema en el que las rutas están planeadas por empresas o por individuos, es decir, no son, responden a la demanda, son demanda de una zona, pues una empresa o un individuo va a ofrecer servicio de transporte tradicional, o en Lima serían las ómnibus, buses, y se pasa de ese sistema a uno en que estas rutas no están determinadas simplemente por la oferta y la demanda, sino que están planeadas por el Estado. El Estado decide qué ruta se va a seguir y luego ve la forma de que esa ruta se sostenga, ¿no? Obviamente, la reforma implica otros factores más que ese, pero es un punto central para entender de qué tipo de sistema se pasa de antes. El sistema anterior se puede llamar paratránsito, ¿no? El paratránsito sería estos sistemas de son básicamente servicios que responden a la demanda, que no siempre tienen horarios fijos o tarifas fijas, no siempre están autorizados, aunque algunos sí. Para el marco este que estoy presentando aquí, más importante es que cada ruta es independiente, o sea, una ruta no depende de la otra, es una ruta que tenga demanda para existir. No está pensado en un pico solo un bus y luego cambia ese bus, sin que haya suficiente demanda. Y entonces esto resulta que las empresas o los individuos definen la demanda para ofrecerla, pues, con o sin derechos. Entonces, lo que marca este sistema no sería pues, la autorización o la legalidad, sino el tipo de provisión, ¿no? The year of duration, post-reforma, idealmente, lo que se cumpla, pero idealmente lo que ocurriría es que las rutas ya no son independientes, son parte de un sistema integrado,
donde el sistema acepta o permite que uno se llegue a un lugar más de un bus, ¿no? Y que cambie ese lugar, use dentro del sistema. Y que el sistema es planificado por el Estado. Entonces el Estado tiene un mapa de rutas que luego va a concesionar. La única forma no es concesionar es que hay sistemas de transporte en lugares en los que el Estado provee a través de empresas públicas, pero la lógica sigue siendo la misma, ¿no? El Estado decide qué ruta se va, o qué rutas van a ser parte del sistema. No sería posible. Otros aspectos importantes de la reforma, que también son considerados en estos casos de Lima y Arequipa, es que suele venir con infraestructura vial, ¿no? Infraestructura de transporte más bien, como en el caso metropolitano, los trenes en Lima, en Arequipa también parte de la reforma que hemos implementado. Los estándares de los buses cambian, ¿no? Eso fue muy importante en Lima, en Arequipa no tanto. Entonces, digamos, puede ser cualquier tipo de unidad, combi, o buses por tamaño, consumo de combustibles, cambia el régimen empresarial o laboral, donde antes, el sistema anterior, antes en Perú, las empresas muchas veces no eran unidades de los buses, sino que son unidades de los buses. El trabajador no es trabajador de la unidad de la empresa, es independiente. Todo esto era muy importante en Lima, en Arequipa, menos que en Lima. Otra parte también es un poco parte de lo que presenté antes, pero es impresión tarifaria o sistema de pago, donde uno puede con una sola tarjeta pues, pagar usos distintos. Idealmente eso implicaría que no te cobren por transferir, la doble penalidad de cambiar de bus y además pagar más por eso. Y esta mirada está permanentemente erradicada en mejorar, pero como eso es una mirada sobre todo hacia arriba, de verificadores que tienen que funcionen, tienen que no hay. Eso no se ha ocurrido. Bueno. Y hemos pasado el análisis en tres aspectos de esta reforma. La planificación de la reforma, o sea, eso todo lo que viene antes, la operacionalización, o sea, cómo se imagina que el plan se va a ejecutar, y al momento de implementar, qué realmente se prioriza. Y vemos que hay divergencias en las ciudades, pero en términos de planificación, algunos problemas que hemos encontrado es que hay un conflicto de racionalidades. Eso lo presenta Cristian Rossi como esta mirada de building y dwelling, o construir y habitar, donde la racionalidad del planificador no es la misma que la racionalidad de quien usa el sistema. Entonces el planificador no entiende por qué la gente sigue usando pues, servicios informales, ¿no? Entonces es un cambio que se repliquen los servicios y no se está mirando, pues hay una lógica detrás de que lo usa. Probablemente mejor usar el servicio nuevo. Eso es una conflicto de racionalidad que permite profundizando en mi vida. Otro tema con la planificación es que los planes mismos no tienen un análisis muy sofisticado o muy complejo del sistema vamos para tránsito. Los planes de Lima y de Arequipa que hemos revisado no están realmente explicando por qué funciona como funciona ese sistema. Usan más bien el transporte para el tránsito, lo usan como fuente de información para saber dónde hay demás. Eso sí lo usan. Luego, en la operacionalización, un problema que hemos encontrado es que no hay una parte de un plan urbano de movilidad. Se planea ruta por el objetivo de pues, vender la ruta al concesionario. Entonces, la lógica de integrar el sistema no funciona muy bien y pues se fragmenta en realidad, ¿no? Y vender la ruta porque es sin concesión, no es el estado de acuerdo. En Lima, además, otro tema ahí fue que se abandonó la lógica de corredores masivos, pasó a corredores sencillos, que se llama baja, y sin corredores exclusivos. Eso tiene que tener una implementación. El cambio en Lima fue muy importante implementar ese cambio de estándares de servicios, sobre todo el régimen laboral empresarial, y el tipo de bus fue lo más importante en Lima a lo largo de la reforma, hubo vaivenes. No tanto la infraestructura o la calidad del servicio en términos de velocidad o de capacidad de integrar el sistema, de pagar doble, eso no fue tan importante también el estándar de servicio a nivel de ese bus. En Arequipa, en cambio, lo importante fue la infraestructura, pero para que no se llega a realizar. No fue tan importante el estándar del bus o el régimen laboral,
Y por eso vamos a crear ese sistema sigue funcionando dentro del SIP, pero con lógicas de herramientas que eso ha generado dos tipos de hibridez distintos en Lima y Arequipa. La hibridez en Lima consiste en que el sistema nuevo convive en realidad con el paratránsito y en realidad genera nuevas formas de paratránsito en los corredores, a lo largo de los corredores que existen, el corredor de la avenida Javier Prado, de la avenida Arequipa, ahora son acompañados por colectivos que no existían antes, ¿no? Esta vez no autorizados, o sea, hay unas nuevas formas de hibridez donde el sistema que, claro, funciona muy como estuvo planeado en el nivel de los corredores funcionan con las normas nuevas, pero conviven con colectivos pues, informales o legales. Entonces sí, funciona con el régimen laboral que tiene que funcionar, las empresas son buses, se cumplen todos los estándares. El estándar es muy alto para entrar, pero al mismo tiempo eso ha generado que sea muy difícil entrar o implementar, y por lo tanto la cobertura es muy baja. O sea, la mayoría parte de la proteína sigue funcionando con la lógica anterior, ¿no? Además, no hay una red integrada tampoco. Es una red, una forma de integración de una tarjeta que funciona para la mayoría de buses, pero en mayoría de casos tiene valor al doble. Esa integración no es tan digamos, es un servicio bastante lento. Se abandona el bloque de corredores exclusivos, un servicio bastante lento, que pues no es muy atractivo para la entonces, en el de los es entre el sistema muy formal y la creación de nuevas formalidades. Entonces, en la Arequipa la hibridez funciona de otra forma, la hibridez funciona dentro del sistema nuevo. El sistema nuevo ha absorbido todas las rutas que existían, pero el sistema sigue simple, el sistema no es... funciona muy parecido a lo que funcionaba antes. No hay corredores exclusivos, las empresas ahora usan microbuses clusters en lugar de combis o peceras, pero no siempre son niños buses. Parece que empresas, si quieren cubrir más la demanda, pueden poner buses, subcontratan buses de ellos. El empleo no siempre es formal, ¿verdad? O sea, quedan formas del sistema anterior, pero dentro del paraguas del sistema integrado. Son formas distintas de luego, para ir a esto terminado con esto, las coincidencias. Había mencionado esta mirada superficial del sistema anterior, no hay una visión muy fuerte en la planificación del sistema anterior, eso es similar en las dos ciudades. La operacionalización es similar también en el sentido de que se planea todo ruta por ruta para poder concesionar la ruta, ¿no? Y no como parte de una red realmente integrada. Y la implementación es incompleta, por dos motivos distintos: en línea porque no cubre todo el sistema, y en realidad porque el sistema cubre todo, pero no funciona como tiene que funcionar, y no hay esa integración que falla en los casos. Y las diferencias, desde el tema positiva, las divergencias son que, bueno, en Lima la hibridez está en el sistema nuevo y el anterior, en el equivalente del sistema, la cobertura del nuevo sistema en Lima es bajo, menos del 10% de viajes en el nuevo sistema, en el Equipo es alto, bien, probablemente todos en ese viaje. El tipo de riesgo es muy distinto, se responde a la lógica de implementación, pero también a un tema territorial, el tamaño de la ciudad. En Lima funciona la lógica y la idea funciona como una grilla un poco difusa, porque Lima no es una ciudad manipulada, está en toda la izquierda, mientras que el tipo funciona más bien como un troncal, un lineal radial, un troncal alimentado por varias rutas secundarias, un troncal que no se ha construido, que es el RT, no se ha construido. Y en Lima sí se han construido dos corredores masivos que son paralelos, funciona como la salud integrada, no todavía. Gracias, Mateo. Entonces ahora pasamos con Katy para la presentación final, y luego si tienen preguntas las pueden hacer los que están en sala o los que están en Zoom, dejarlas por el chat. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Bueno, el capítulo que me tocaba desarrollar a mí tuvo un pequeño cambio en el nombre.
Ese es el nombre que tiene actualmente, organismos híbridos, movilidad cotidiana en reducción desigual de desplazamientos hacia servicios sociales esenciales. Y va a abordar el caso de Huacho. Una breve introducción al capítulo, como mencionaba, aborda la producción desigual de desplazamientos cotidianos, pero a partir de la relación entre la movilidad peatonal y la producción un día del espacio urbano, que más adelante voy a especificar cómo lo estoy abordando. El capítulo analiza la configuración territorial resultante de esta hibridez, pero específicamente de la provisión de servicios esenciales, ¿no? Que son considerados incluso por agentes internacionales como derechos sociales básicos, que son la educación inicial básica y la atención primaria de salud. Y justamente esta configuración territorial lleva a repercusiones en la distribución de esfuerzos requeridos por la población para hacer efectivos estos desplazamientos, ¿no? En ciudades como Huacho, que a pesar de ser ciudades secundarias todavía tienen una dimensión más pequeña, y no contamos con transporte público formal, digamos, no hay colectivos, hay combis, pero no hay una provisión de transporte público formal. El desplazarse a pie es lo más cotidiano y lo más accesible para toda la población, ¿no? Justamente, si soy ese caso, desde un enfoque cuantitativo, con análisis espacial, y se trata de tomar ventaja justo de esto que estoy explicando, de esta naturaleza de las ciudades secundarias, de funcionar como intermediarias entre otras ciudades también de la misma región, y esto lo usa justamente para revelar dimensiones poco esperadas de la relación entre la movilidad y la producción del espacio. En la imagen están viendo la ciudad de Huacho y la expansión que ha tenido desde el 2002, desde que se convirtió en ciudad capital de la región Lima, cuando se empezó con las políticas de descentralización. Entonces se ve que en estos 20 años aproximadamente casi ha duplicado su área urbana, justamente es parte de todo este cambio que se está produciendo, no solamente gracias a la descentralización, sino todas las políticas residenciales y de previsión de servicios con enfoques neoliberales que se hicieron desde el gobierno. Entonces, solamente para resumir un poco el enfoque teórico, parto de comprender tanto la movilidad como el espacio como productos sociales implicados e interdependientes que dependen directamente de su contexto. Entonces, trato de abordar una perspectiva que resalte la importancia de la movilidad cotidiana hacia los servicios esenciales en un contexto de ciudades pequeñas y latinoamericanas que se produce desigualmente, donde hay exclusión y segregación. Entonces se plantea este abordaje, estos desplazamientos cotidianos hacia los servicios esenciales, como una forma o como una dimensión, o tal vez la dimensión más básica de la movilidad cotidiana, justamente por ser necesaria y por ser la más democrática, en el sentido de que los desplazamientos a pie pues solamente requieren una capacidad motriz para realizarlo, no implican, en teoría, mayores esfuerzos para una persona, ni económicos ni de otro tipo. Entonces, eso también toma importancia en coyunturas como cuando se necesita, o mejor dicho, cuando no se puede utilizar auto, ¿no? Sean por emergencias sanitarias como tuvimos, como vimos en el COVID, o sea por situaciones macroeconómicas como, digamos, una escasez eventual del combustible, que lo podría presentar y podría hacer que muchas familias hagan que sus movilidades cotidianas se reduzcan mucho más en el transporte motorizado y decidan optar más por carretera. Entonces, esa dimensión de la movilidad que se está proponiendo desde el acceso a los servicios esenciales observa la distribución de y la proximidad a los servicios esenciales y que están cobrando una característica fundamental para el análisis de la vida cotidiana y lo que podríamos denominar como áreas funcionales que conforman la ciudad. Entonces, este abordaje busca entender la movilidad y el espacio como causa y consecuencia de la producción de geografías desiguales. Y desde ese punto, aquí es donde, desde el enfoque teórico, trato de vincularlo con el concepto que se está trabajando en el libro de urbanismos híbridos. Primero, entendiendo que hay una hibridez en la producción de nuevo espacio urbano latinoamericano, ¿no? Sobre todo en las periferias, que es justamente como se expanden las ciudades, en dos sentidos, ¿no? Una, que hay una producción de nuevas áreas residenciales, tanto convencionales como populares, que son atravesadas por la informalidad, ¿no? Y que justamente la nueva configuración de periferias se está viendo de que no solamente las periferias ahora son pobres, sino que también hay una incursión de las clases medias altas y ricas en las periferias. Entonces, digamos que las situaciones locacionales están
siendo más, ya no polarizadas, ¿no? Sino fragmentadas y que se manifiestan en el territorio. Y por otro lado, la otra evidencia es la provisión de servicios sociales esenciales, ¿no? Que justamente por las políticas adoptadas en estos servicios considerados como de derechos básicos, digamos, y esenciales, hay una provisión conjunta entre lo público y lo privado. Incluso están abordando opciones de bajo coste en el caso de los privados, con la intención de llegar a toda la población, ¿no? Alimentado también por ese discurso neoliberal, justamente, que lo público no funciona y lo privado sí. Entonces, personas que cuentan con pocos recursos muchas veces eligen el servicio privado en vez del público por esta narrativa que vienen escuchando desde hace bastantes años. Entonces, justamente estos dos tipos de evidencias que yo encuentro en el espacio, en la producción del espacio, los vinculo con un cierto correlato en la producción de la movilidad cotidiana, ¿no? ¿Qué pasa? Que las elecciones de los ciudadanos que pueden elegir o las locaciones que son resultantes de esta influencian en la configuración del territorio. Y esto se alimenta también con las decisiones locacionales de quienes proveen los servicios esenciales. Tanto el Estado, que intenta buscar territorialmente una distribución equitativa y no necesariamente estas decisiones están basadas en la planificación, como el privado, que realmente lo que busca es beneficiarse de economías de la aglomeración. Entonces, sus decisiones están basadas en dónde hay más gente, dónde hay más movimiento y no dónde se necesita. Y justamente esta reconfiguración del territorio por estas decisiones locacionales influencia en la producción de movilidades cotidianas desde este punto de partida. De esta manera, y justamente es algo que estoy tratando de indagar, es cómo esta situación, ¿no?, vinculada a los servicios esenciales nos puede ayudar a mapear en las ciudades ya no una geografía de oportunidades, porque no implica, no sé, progresar en la vida, sino mantenerse vivos, ¿no? Queríamos que una geografía de las esencialidades, ¿no?, que nos demuestre o nos permita observar una configuración heterogénea territorial que se está dando en estas ciudades peruanas, secundarias y probablemente en otras latitudes. La metodología, como decía, es un enfoque cuantitativo. Estoy desarrollando dos indicadores. Uno lo denomino nivel de funcionalidad del área urbana para la vida cotidiana y el otro es el nivel de proximidad al aseguramiento de servicios sociales esenciales. El primero lo trabajo con un análisis de asociación espacial, el segundo con un análisis de redes. De repente, para rescatar un poco eso, para pasarlo rápido, este análisis de redes considera las mediciones de Wen y otros autores del 2019, donde dice que los servicios educativos locales deben estar accesibles a 5 minutos de caminata, mientras que los servicios de salud locales disculpen 10 minutos de máximos de camino. Entonces, teniendo esas dos consideraciones, como para tener varios que puedan sobrevivir, digamos, en situaciones donde haya necesidad de desplazarse sin recurrir al transporte privado y motorizado, se tienen estas medidas. Entonces, solo para pasar rápido el producto, aquí observamos justamente cómo la localización de la distribución de los servicios sociales esenciales, tanto en la educación como en la salud. Vemos justamente los primeros indicadores del nivel de funcionalidad y del análisis de redes. Justamente estamos observando en las partes rojas las áreas que están menos, o mejor dicho, tienen menos funcionalidad porque están más lejanas a servicios esenciales. Todas sus figuras se complementan. Lo mismo aquí, pero esta es la provisión privada, la anterior era la provisión pública. Si sintetizamos ambos, vemos esta imagen que nos muestra que estas 5 áreas señaladas en rojas son las áreas que dejan de estar provistas tanto por lo público como por lo privado. Y si vemos, no solamente están en la periferia, evidentemente, sino es que no corresponden solo a las poblaciones de menores ingresos, sino también a ingresos medios, medios altos, y demandan esfuerzos de hasta 40 minutos de caminata, cuando en teoría debería ser 5 los mínimos esenciales para poder llegar a una justa médica, para que una mujer pueda vacunar a su hijo, para que puedan hacer controles prenatales, etc. Tema de derechos. Y en la atención primaria de salud, un aspecto similar, aquí solamente se amplía el radio, justamente por 10 minutos de acceso en la caminata, en los tiempos de caminata. Una vez más se complementa, y el cuadro final, justamente estas 3 áreas, tienen las mismas características anteriores, ¿no? Además de estar en la periferia y sin preocuparse de que no cuentan ni con provisión privada ni con provisión pública, también corresponden a sectores
bajos, medios, medio bajos, altos. De hecho, son todos los sectores de Huacho, porque Huacho no tiene un sector alto, llega hasta medio alto. Y implica justamente hasta 45 minutos de desplazamiento cuando deberían ser como máximo 10. Bueno, para resumir los hallazgos y conclusiones justamente, era lo que mencionaba en ese momento, la movilidad nos permite aproximarnos a cómo se está distribuyendo no solamente los desplazamientos, sino también cómo se está configurando el territorio, ¿no? Como hemos visto, las decisiones vacacionales impactan en la configuración territorial, tanto desde la residencia como de los servicios esenciales, y hace que haya una inequidad en estos desplazamientos y demanden esfuerzos bastante inequitativos a personas que no necesariamente son pobres, porque ya las áreas funcionales de menor o mayor calidad realmente no están limitadas por el sector socioeconómico a que corresponden. Justamente con el correlato de que estamos produciendo ciudades fragmentadas y ya no polarizadas, algo que se había evidenciado justamente en grandes ciudades, incluso en ciudades secundarias grandes, pero no en tan pequeñas, porque realmente las ciudades secundarias pequeñas son bastante olvidadas en los estudios urbanos, y creo que es una manera de aproximarnos a cómo estamos produciendo esas ciudades que también están replicando las falencias que se ven en Lima y en otras ciudades de referencia. Eso sería todo. Gracias, Beatriz. No sé si de los presentes hay alguien que quiera hacer una consulta respecto a las exposiciones que hemos visto ahora, o quienes están por Zoom pueden hacerlo por el chat. Germán Chumbaya, que ya no está en sala, pero dejó una reflexión. Dice, muy interesante el concepto de urbanismos híbridos, ya que desmonta los binarios legal-ilegal, formal-informal, afrontar el conflicto sobre la primacía de la propiedad privada y los comunes y su relación con el concepto del derecho a la ciudad. Creo que sería muy útil empezar a abordar el concepto del derecho al territorio, solo como un aporte para sus presentaciones. No sé, Cristian, si estás por ahí, tal vez para cerrar, voy a hacer yo la pregunta, ya que no tenemos preguntas del público. A ver, tenemos una pregunta, no sé si es general o es para alguien. Es para ti. Primero que nada, quería felicitaros y gracias por las presentaciones, han estado muy interesantes. Tenía una duda en particular con la última presentación de Katy, que era, o sea, más que nada desde si bien no necesariamente se han visto, o sea, que ha sido como un indicador general, me pregunto cómo es que afectan las particularidades individuales, tu género, la clase, en el tema de movilidad, porque, por ejemplo, estas cuestiones que mostrabas acerca de qué tan cercanos están, digamos, a equipamientos de uso cotidiano, normalmente también están muy relacionadas a las tareas de cuidado que son asignadas también con los roles de género, ¿no? Entonces, quería saber cómo es que, si has notado, no sé, quizás como más como en la experiencia práctica, cuáles son las diferencias en la estructura social, en el uso de estas infraestructuras sociales o estos urbanismos híbridos que se generan de forma alternativa, y cómo lo podrías incorporar también en el indicador, o es como si es pertinente en esa escala para eso. Sí, gracias por la pregunta. No sé si esto podemos primero. Sí. Gracias por la pregunta. De hecho, justamente, yo creo que en la investigación no puedo profundizar en eso por el enfoque cuantitativo, pero creo que sí se abre esa oportunidad, y creo que eso también alimenta la intención de que analizar ciudades más pequeñas nos permite detectar este tipo de particularidades, ¿no?, en la producción de desigualdades. ¿Qué pasa? Que cuando yo me refiero a estos servicios esenciales, son actividades de reproducción social, ¿no? Y inherentemente están vinculados a las mujeres y a los cuidados. Entonces, por eso esa idea de contraponerla con las oportunidades, sino con las esencialidades, porque realmente no es de peso a todos, sino es que siempre tiene una feminización de la actividad, ¿no? Entonces yo creo, una vez más, como mencionaba, que
tipo, investigar y estudiar ciudades pequeñas por la misma escala nos permite detenernos a observar esas particularidades que de repente en la metrópoli se pierden porque estamos preocupados de repente en los transportes masivos y de largas distancias, pero en estas pequeñas ciudades donde es tan importante caminar, ¿no? Sobre todo en las más pequeñas todavía, creo que eso nos demuestra tantas capas que nos dan las desigualdades en la movilidad y en la producción del espacio, ¿no? Entonces, no lo he visto el indicador, me parece súper complicado. Sí he estado viendo el tema de los tipos de residencias, otros tipos de indicadores un poco más cualitativos, pero más allá de la cantidad de mujeres que viven en esos sectores no podría decir más, ¿no? Entonces yo creo que sí abre la posibilidad de adentrarse, no solo en esta ciudad, sino en múltiples, desde enfoques más cualitativos para poder detallar esa observación. Gracias. Gracias. Sí, tenemos una pregunta en el chat y terminamos con la... Cristian, está en el chat una pregunta de Kelly Jaime. ¿Cuál sería la evolución entre el concepto de ciudad dual propuesta por Julio Calderón y el de ciudad híbrida? Cristian, ¿conoces el trabajo de Julio? No sé si quieres contestar esa pregunta o la pasamos a los panelistas. Yo puedo decir algo, al menos quizás hay más comentarios, ¿no? Pero yo puedo decir que el concepto de hybrid urbanism no es un concepto para construir la ciudad o para explicar todo lo que pasa en la ciudad, pero es para deconstruir la relación entre prácticas informalizadas y formalizadas que pasan como acciones, como prácticas en la ciudad. Entonces yo pienso que en el contexto de segregación, en el contexto de las consecuencias de informalidad, eso es más un tool, algo que se puede aplicar para explicar estos procesos un poquito mejor. Entonces, yo pienso que es algo que este concepto de la ciudad dual conozco de otros escritores también, y yo pienso que es algo que se puede añadir a estos conceptos y no es algo que es como aparte de esto. Perfecto, gracias, Cristian. ¿Alguno, Mateo y Jessica, quiere ahondar tal vez en esa pregunta o pasamos a la siguiente? Bueno, yo quería complementar lo que Cristian está explicando, sobre todo en el sentido de que en la vida actual, digamos, de un modelo capitalista, la hibridez está implícita. O sea, no hay nada químicamente puro, ¿no? Dentro de las formas de vida, por ejemplo, ¿no? Hablando del tema de la planificación. Inclusive en los países donde la planificación funciona de la mejor manera, existen prácticas no que siguen la norma de planificación, que no siguen la lógica de planificación porque tienen que responder a la urgencia, a la necesidad inmediata, entonces te sales de la norma. Entonces, creo que esa es una manera de explicar por qué cuando importamos conceptos de otros lados, no funciona como debería ser porque estamos inmersos en una sociedad y en un sistema básicamente híbrido, de todo tipo. Entonces, cuando Nina y Cristian proponen este concepto, lo que hacen es, y creo yo, en mi perspectiva, es darnos una nueva manera de entender la forma como se está construyendo las ciudades en el Perú y en general en países en vías de desarrollo, en donde nada es enteramente bueno, blanco, en realidad es una escala de grises, ¿no? Y es donde hay diferentes manifestaciones, diferentes intensidades, diferentes formas de responder a situaciones similares. Entonces, creo que si lo entendemos así, podemos comenzar a ver de que por ejemplo, las normas no pueden ser tan tajantes, ¿no? ¿Cómo van a responder a esa forma de actuar y a ver? Las decisiones, las políticas, ¿no? Entonces no podemos ponernos en un lado de la línea, ¿no? Solo estamos acá, somos buenos, sino, en realidad no, estamos siempre cruzando las líneas, ¿no? En realidad no hay líneas, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido la contribución que hacen Cristian y Mina en el concepto que han desarrollado es muy interesante. Abre caminos para una mayor exploración. Definitivamente hay que ver cuáles son las diferentes manifestaciones, ¿no? De toda esta hibridez y no solamente verlo desde ciudades grandes, sino también el hecho de que se han enfocado en ciudades secundarias, ciudades pequeñas, más pequeñas como el caso de Huacho,
también nos pintan otro Perú, diferente al de Lima, ¿no? Que generalmente estamos acostumbrados a escuchar en la academia. No solamente es. ¿Sorteos? Sí, también por ejemplo, en el caso del que estoy viendo yo del transporte, creo que se ve esa no dualidad, porque el transporte en general se suele decir transporte informal, pero en realidad hay informalidad e informalidad. El transporte, por ejemplo, una cosa en Lima tiene autorización de ruta, pero claro, el empleado, la empresa, los empleados son subcontratados, las informalidades laborales, empresariales, o no hay impuestos, pero tienen autorización para operar. Y no solo desde la operación, sino también desde el uso del usuario, ¿no? Porque, por ejemplo, en Lima se construye el metro y para que el metro funcione mejor en realidad, empiezan a surgir colectivos que te llevan de la estación de metro a la zona de transporte. La zona de metro de Benavides no puede tomar un colectivo o una moto o un tipo de servicio informal para llegar al trabajo mismo. Entonces el sistema depende un poco de esos otros servicios que no son formales para funcionar mejor por un sistema. Entonces hay una hibridez también desde el usuario. O sea, hay varios tipos de hibridez dentro de este tipo de que no, la dualidad formal, Gracias. La pregunta, por favor. Primero, felicitarlos. Y quisiera comentar algunas cosas que antes mencionaba sobre el caso de Arequipa. Son dos. Lo último que mencionaste es la formalidad dentro de la informalidad, dentro del mismo estado, de las municipalidades, de la administrativa. Por ejemplo, existen muchas rutas, como me han dicho, es lo mismo, ¿no? O sea, no ha cambiado. Pero ese que no ha cambiado también es partícipe también en la administrativa, porque dentro de la misma municipalidad se lidia con ellos bajo la mesa para que mantengan, ¿cómo se llama?, la misma ruta, solamente que o te le ponen un nuevo parche no sé si eso también está parte de su investigación. Y otra cosa que también dentro de, si de repente lo han incorporado, en lo que es el norte, el todo norte, ya ha recibe muchísimas actividades de cultura, también esa realidad se conecta con actividades propias. Antes pensábamos que el norte venía a señores para trabajar hacia usar el río, para trabajar, pero realmente ahí se realizan nuevas actividades que ni siquiera a veces cruzan para buscar trabajo. Y entonces aparece ¿cómo se llama? El mototaxi y sus propios otros sistemas, y que lo vuelven mucho más moderno. Entonces, no sé si también lo han incorporado, porque eso sí es nuevo. O sea, siempre hemos hablado en Arequipa que no han cambiado las vías, que el sistema sigue igual, pero ya han aparecido otros que experimentan esa realidad. Y entonces, ¿por qué sucede eso? Es una pregunta que estamos en el taller, en la universidad, los chicos nos preguntamos. ¿Y qué efectos va a causar eso en las actividades? ¿Y qué posibles alineamientos tienen los proyectos? Porque los jóvenes también van a tener cómo observan la ciudad. Pero sí falta información que podamos cómo se mantener, ¿no? Mucho es del análisis que hacemos nosotros. Sí hace falta esa información un poco de lo que ustedes hacen. Que me parece importante la observación que se realiza de parte del estudiante, nosotros como acompañantes de la ciudad, pero sí ha cambiado la ciudad en esa extensión de la realidad, ¿no? Y el otro es la permanencia de materiales funcionales. Son bastante cómplices, solo es cambiar el sticker. Y es algo que en la ponencia que tú decías, en la que tú dices anterior, creo que lo ratifican, ¿no? Entonces, eso también nos estudia. Y cómo los funcionarios, al final, son los que mantienen, la autoridad va pasando, pero el funcionario sigue caminando, especialmente los que son permanentes, que tienen su propio sistema. Sí, lo primero sí, casi los primeros con individuos, un tipo de formador, Estado tiene un rol
aparentemente, bueno, sí, quizás un poco más fuerte, pero manteniendo el sistema anterior en práctica. Sobre el segundo no conozco tanto el caso, yo creo que sí, pero sobre lo tercero quería decir, creo que lo decía Katy, Guillermo, que esa complicidad de los funcionarios hace falta entender por qué ocurre, ¿no? Porque usualmente la primera respuesta es la corrupción. Puede haber otras lógicas, ¿no? Donde, por ejemplo, claro, el funcionario no quiere, si hay una ruta que si no le da autorización va a eliminar el servicio en una zona de la ciudad, no lo va a hacer porque tiene un costo muy alto, ¿no? Entonces va a recurrir a alguna forma de pasar por alto normas para que pueda hacer el servicio. Creo que eso pasa bastante en el caso de Isaac. Y creo que en el caso de Arequipa, me parece, por lo que he visto, que los funcionarios han tendido a ser más así, más flexibles, quizás demasiado, mientras que en Lima es lo contrario, ¿no? En Lima es mucho más rígido, donde tienes que cumplir salarios mucho más altos, pero sí se eliminan rutas, ¿no? Entonces sí se crea un vacío de transporte. Hay dos lógicas. Creo que no nos da el trabajo para entender por qué la lógica es distinta de los funcionarios, es un trabajo más, pero sí hay esta lógica distinta en los dos. La segunda pregunta es un poco era sobre la parte que comentaba y el otro es sobre las nuevas reglas, la realidad aumentada. O sea, existen otros nuevos sistemas en los extremos de la ciudad y en la periferia que quedan en periferia porque ya está unida, digamos, a ir más allá. Entonces, eso sí también es importante incorporarlo dentro del sistema porque ya es una realidad. O sea, ya no es algo nuevo. O sea, Sería fuera del sitio. Sí. Bueno, hay una cosa interesante del CID, todo el sistema del CID de Arequipa, ¿no? El sistema de rutas fue planeado en 2010 y esa era una ciudad 2010 con uso de suelo, con una ocupación, etcétera, ¿no? Cuando se ha implementado 10 años después, porque en realidad la idea se comenzó a discutir en el 2001, imagínate, ¿no? Entonces, 10 años para hacer un plan de rutas, ya. 10 años para implementar, que ahorita está en fase preoperativa. Entonces, cuando ya se implementó, la ciudad era otra cosa, la ciudad cambió completamente. Entonces, los estudios que se hicieron, que en un primer momento fueron muy básicos, luego se mejoraron un poquito más en el 2010, ya para el 2019 comenzó la implementación, ya no servían para nada. Pero como ya estaban en otra fase, ya no dieron marcha atrás y no miraron qué datos nos falta, tenemos que entender los nuevos subcentros, las nuevas distribuciones de actividades, la nueva demanda, es decir, ya no se hicieron, ya no se dieron pasos para atrás, no se continúa más con datos de 2010. Para un problema tan complejo como es el transporte, la complejidad técnica de entender el transporte, la movilidad, demanda una especialidad, ¿no? Que eso no tenemos en Arequipa. Todos los estudios han sido hechos por consultoría privada, extranjera. Entonces, que han dejado el estudio y se han ido. Es simplemente el funcionario que hace lo que puede, ¿no? Entonces, es bien riesgoso comenzar a modificar todo un sistema, una lógica de movilidad y movimiento dentro de una ciudad con dato pasado en un contexto donde estamos municipal de toma de decisiones, donde estamos, digamos, apagando fuego, viendo la urgencia en cada momento, ¿no? Exacto, entonces eso es lo que creo es uno de los otros ingredientes que contribuye a la liquidez del sistema, porque, o sea, como dice Mateo, la otra opción es no hacer nada y matas la movilidad en la ciudad, ¿no? O sea, no puedes hacer tampoco eso, ¿no? Entonces, son esos factores, digamos, socioinstitucionales que también tendríamos, bueno, sería muy interesante involucrarlos, pero como explica Mateo, el capítulo solo digamos, se enfoca en qué falló en esta implementación de los CIT, ¿no? En realidad, en Arequipa decir casi no hay nada. O sea, del modelo original CIT no hemos replicado casi nada, ¿no? Entonces, pero lo seguimos llamando CIT. Entonces, ahí también abre, digamos, desde el punto de vista académico, abre todo un debate de estamos trayendo todo un concepto que nos vende el Banco Mundial, que existe no sé qué, y cuando lo implementamos es cualquier cosa menos sí, ¿no? Pero lo seguimos llamando sí. Entonces, vendemos ideas, eso es parte de este congreso también, adoptamos y vendemos ideas que no tienen nada que ver de cómo se concibe y se implementa en una realidad con tantas carencias, ¿no? Sobre todo de datos, de conocimiento, de capacidad de gestión, como la nuestra, ¿no? sí, lo malo es de que se enseña bajo ese sistema. Entonces, continuamos con un constante error,
Sí, la academia contribuye, ¿no? La academia Contribuye a, digamos, al malentendido, a la instrucción de los modelos, las ideas y de los propósitos y, digamos, bases, ¿no? que generan esos modelos. Bien, gracias por las intervenciones, gracias Cristian también por participar. Tal vez para resumir un poco este trabajo colaborativo, la propuesta del libro, el concepto de urbanismo híbrido de Cristian y Nina, justamente buscan, como explicó Cristian, superar esta dualidad formal-informal, por lo tanto, un poco para responder también la pregunta de Kelly, no se trata tanto de describir qué es lo que sucede, tal vez analíticamente de forma separada, sino más bien cuáles son los intersticios que tienen, por qué se dan, cuáles son las lógicas, los actores y los agentes involucrados, ¿no? Entonces creo que desde ahí ya hay un aporte sustancial al debate académico en el Perú y también podría ser en Latinoamérica. Y por otro lado, el estudio específico de las ciudades intermedias, ¿no? Hay bastantes estudios en Latinoamérica sobre las ciudades capitales, lo cual deja en digamos, un espacio bastante oscuro qué es lo que ocurre fuera de las metrópolis en los países. Y concentrarse en las ciudades intermedias también indica ver otro tipo de problemas que no se están observando y como bien acaban de mencionar, dentro de la academia se discutió ayer también cómo las prácticas siguen reproduciendo conceptos que vienen, por decirlo de manera general, del norte global y reflexivamente se aplican en nuestras ciudades, ¿no? Entonces, tal vez en las metrópolis pueden utilizarse porque hay más recursos, pero en las ciudades intermedias empiezan a generarse más problemas, ¿no? Entonces, creo que el libro va a ser una gran contribución, sobre todo porque no solamente se habla de Perú, Latinoamérica, sino también de África, que está sufriendo un proceso de urbanización. Su proceso de urbanización se está intensificando tanto como Latinoamérica en las últimas 2 décadas del siglo XX. Entonces es como el camino, nuestro camino, digamos, viéndolo ya en perspectiva, en retrospectiva. Así que esperamos, Cristian, que el libro se publique pronto. Gracias por estar en esta presentación y que todos los proyectos que continúan consigan el financiamiento para poder seguir avanzando en estos temas tan importantes. Entonces, muchas gracias. Esperamos verte pronto, Cristian, por Perú. Gracias a los panelistas, a los participantes también. Cerramos esta mesa y nos reencontramos a las 2:30 con los últimos paneles del tío. Gracias. Gracias. Chao. Gracias.